Hello guys and welcome one more time. Today we're going to be learning a new topic. As you see on the screen, we're going to be working with something that we call quantifiers. Okay, so for you to know, quantifiers, they're helping us to express the quantity of the noun. Let's remember a noun. When we talk about a noun, we have the nouns over here. We have here the word, it says nouns, okay? So remember, when we're talking about nouns, we're talking about animals, objects, or people. They can be either singular or plural. Okay, so that's what you have to take into account. Singular, one animal, or plural, two or three more or more animals, the same with objects or people. Now, when I say we're expressing the quantity, I mean cantidad, okay? Para que sepan, estamos hablando de cómo expresar la cantidad de algo, okay? So, over here we have too much, as you see it over there, too much. I'm going to give you the explanation later of what it means. We have too many, too, enough, or not enough, okay? So those are the 5 quantifiers we're going to be working with. Okay, so I'm going to start with too many, okay? So as you see here, too many. We use it for countable nouns. Recordemos, countable son cosas que se pueden contar, como las personas, los objetos, siempre y cuando puedas tener un número exacto. Recordemos que en inglés el pan no se puede contar debido a que viene de la harina y la harina es un objeto incontable. Tú no puedes decir una harina, dos harinas, no, eso no puedes decirlo. Entonces por eso se considera como un objeto incontable. Now, the next one. Okay, so it's important to take into account countable nouns. They can be also after a verb. I'm sorry, when I mean too many. Too many can be located after a verb. And we have too much. Too much, we use it for uncountable nouns or non-countable nouns, es decir, lo que no se puede contar. Then we have too. Y por acá tenemos more than is good, es decir, más de lo que es necesario. Y o más de lo que es bueno. ¿Listo? Eso es lo que significa eso. Voy a poner por acá la definición de cada uno. Entonces, too many significa muchos o muchas. Muchos o muchas, para que lo tengan claro. Too much, como es para contable, entonces es mucho o mucha, depende, pero es como mucho arroz, mucha harina, ¿listo? Eso es a lo que se refiere. Cuando estamos hablando de too, significa muy, ¿listo? Para que lo tengan súper claro. Esa es como la traducción como tal en español. Okay, so then we can continue over here. Then we're going to start explaining you, I'm going to start explaining you one by one. So it says too many. We use it when we are expressing that there's excess of something. ¿Listo? Eso quiere decir que hay más de algo. Lo que pasa es que pues lo utilizamos para los objetos contables. Contables como los que tenemos acá en la imagen del lado izquierdo. Esto que está acá. Burgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes. So you can say 2 burgers, 2 sandwiches, 2 hot dogs, 2 cherries, 1 apple. I don't know, like let's say 10 grapes. I can't count them right now. 1 orange, and so on. That's what it means. Okay. Seguimos. Now we go with too much. Too much, one more time, it says we used when expressing that there is excess of something. Nuevamente, too much, too many se utilizan los dos para expresar que hay exceso de algo. Lo que pasa es que uno lo utilizamos para objetos contables y otro para objetos no contables. Por ejemplo, en este caso estamos hablando solamente de uncountable nouns, es decir, lo que no puedes contar.
For example, bread, as I was saying before, you cannot count bread because it comes from the floor. Then the fruit. Aquí, ¿por qué está la fruta? Aunque tú puedes contar una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, cuando se habla de fruta, se habla de toda la fruta que hay en el mundo. Entonces es imposible saber cuánta fruta hay en el mundo. Juice, you can't count juice because it's water, so you can say 1 juice, 2 juice, 3 juice. No, you can't say that. Meat is the same because you're talking about the whole meat in the word. Rice, you cannot count 1 rice, 2 rice. Even with cereal, the same. So it's the same with all of those things. You can't count them, right? And you can have a certain number to say 1 meat or 1 rice. Listo, entonces como les digo, esto no se puede contar porque hablamos de, por ejemplo, la fruta es algo general, es decir, tú no puedes, no sabemos cuánta fruta hay en el mundo. Es muy complicado tener idea de todo eso. Entonces, pues por eso se considera como un objeto incontable. Ahora, si estás hablando de una fruta puntual que la tienes en tus manos o algo así, entonces pues ahí sí, por eso aplica como objeto contable, así como estaba en la anterior. All right, then we have 2. It says used to talk about something that is more than needed or required. Es decir, lo utilizamos para hablar de algo que es más de lo necesitado. Ay, perdón por esto. Esto acá se escribe así, para que lo arreglen. That is more than needed or required. ¿Sí? Es decir, que es más de lo que se necesita o se requiere. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos mucha fruta, ¿sí? Son cosas demasiadas, más de lo que una persona normal puede necesitar. Este lo pueden utilizar para cualquiera, no importa si es contable o incontable, ya vamos a saber cuáles son como las reglas de cada uno. Okay, so I'm going to start with enough. ¿Qué significa enough? Para los que no saben. Enough en español significa suficiente. Listo, entonces tenemos por acá. It says that enough, I'm sorry. Enough, we use it when we're expressing that something it's all that is necessary or the right amount. Es decir, algo que es lo necesario o simplemente es la cantidad correcta. Es decir, lo que tienes apenas. Si tienes 10 invitados en una fiesta y tienes exactamente 10 cupcakes, entonces tienes lo suficiente. No tienes más ni tienes menos. ¿Listo? Sino simplemente todo lo que es necesario. And then we have not enough, que pues es lo opuesto, o sea que significa que no es suficiente. Suficiente. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. No es suficiente a lo que hay. Es decir, insuficiente. Es lo que significa como tal. Okay? And then it means that you use it when you're saying that there is not what is needed. Es decir, que estás hablando cuando hay algo que no es lo que se necesita, es decir, que hay menos. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo que les decía antes. Si están en una fiesta de 10 personas y ustedes tienen 5, pues no tienen los suficientes cupcakes para cubrir las personas que hay allí. Okay, so there are some rules that you need to take into account. Como siempre, hay algunas reglas que se deben tener en cuenta para el uso de los 5 quantifiers que vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos el primero. Bueno, tenemos aquí un cuadrito que les voy a ir explicando uno por uno. Entonces, vamos a empezar con to. It says, to plus adjective. Eso quiere decir que este to siempre va a estar acompañado de un adjetivo. ¿Listo? Recordemos, adjetivo es una característica. Adjective, characteristic. So we have, I don't want to go, okay. Here we have the example, too tired. ¿Listo? Aquí too tired está como solamente lo que significa. Pero aquí ya lo estamos aplicando a un contexto. Entonces, I don't want to go out. I'm too tired. O sea, la razón por la cual no quiero salir es porque estoy muy cansado. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que aunque tired es un
es un adjetivo, por ser un adjetivo, no aplica dentro de lo contable o no contable, porque lo que se puede contar son los sustantivos, o lo que no se puede contar son los sustantivos. Y repito, tired es un adjetivo. Entonces, tú no puedes decir, I'm too much tired. No, este much acá no sobra, solamente I'm too tired, así como lo tenemos en el ejemplo. Now we go with too many. Nuevamente, como les decía, too many lo utilizamos solamente para contables, es decir, cosas que se pueden contar. Aquí se refiere a ponques, ¿listo? Los ponques los podemos contar y vamos a verlos en el ejemplo. Entonces dice, I eat too many cakes and sweets. Eso quiere decir que yo como muchos ponques y dulces, pero eso es porque tengo una cantidad exacta de lo que me como más o menos en el momento, de lo que sea que estoy hablando. Y para too much tenemos dos reglas. La primera, esta que está acá, too much plus uncountable. ¿Listo? Eso quiere decir que está con algo incontable. Por ejemplo, el trabajo, tú no puedes contar el trabajo. O aquí, como lo vemos acá, homework. La tarea no se puede contar. Y de hecho, quiero hacer un paréntesis acá. Uno no dice... cuando está hablando, tengo dos tareas. En inglés solamente se dice homework. Es decir, que cuando ustedes dicen homeworks, están cometiendo un error. Ese no se debe utilizar para que lo tengan claro. Yo no puedo decir, I have two homeworks. No, simplemente digo, I have homework. Sin la S. Ese homework no se debe utilizar. So, it says, I have too much homework to do. Ok, eso quiere decir, tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas que hacer. Y ahora vamos con el siguiente. Dice que debe seguir una regla, es decir, que debe seguir un verbo, too much y uncountable. Entonces, tenemos acá there, que significa I. There is, I. Too much homework. Ay, perdón, aquí no era homework, aquí era noise. Para que lo tengan claro. Y en esta partecita no era homework, sino noise. ¿Listo? There is too much noise. Bueno, ahí lo estoy tachando para que no lo copien. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos there's too much noise. Y a lo que se refiere es que estamos hablando de el ruido. ¿Listo? Eso quiere decir que ahí hay mucho ruido en el lugar en el que estemos hablando. Entonces, por eso aparece así. Y por eso, pues, está como con la regla de un verbo antes de. Voy con el siguiente. La siguiente parte, entonces vamos con enough or not enough. ¿Listo? Entonces voy a empezar con solamente enough. Para enough tenemos tres reglas que es importante seguirlas. Entonces la primera es enough plus nouns. Nuevamente, recordemos, nouns, hablamos de objetos, cosas o animales, sustantivos. Esos son los sustantivos que a veces hacen la acción, a veces pueden hacer parte del objeto. Entonces tenemos acá, do you eat enough vegetables? ¿Cuál es el noun? Vegetables, ¿sí? Son las cosas aquí, los vegetales. ¿Comes los suficientes vegetales? O, por ejemplo, acá, I don't drink enough water. Yo no tomo la suficiente agua. Esto se refiere porque ustedes saben que el cuerpo requiere ciertas cantidades de agua. Entonces, si tú no tomas lo suficientes, pues puedes cubrir, pueden pasar ciertas cosas. Entonces, la persona que está hablando aquí sabe que no toma lo suficiente de acuerdo a lo que se debe hacer. Aquí tenemos verb plus enough. Entonces, nuevamente, verbo más enough. Eso quiere decir que en el contexto debe estar el verbo y luego del verbo debe estar enough. ¿Listo? Entonces, she doesn't puede estar en negativo, sleep enough. Pero también puede estar en positivo, como algo así. She sleeps enough. Listo, es importante tener en cuenta que esto, pues de la S depende pues del tiempo gramatical, como se los he venido recordando en todos los videos. Esto depende siempre del tiempo
en el que ustedes estén hablando, si es presente, si es pasado o futuro, y es importante tener clara el por qué está con la S. Recordemos que aquí está con la tercera persona. Listo, y aquí dice simplemente que ella duerme lo suficiente. Y acá arriba, pues, que ella no duerme lo suficiente. Then we go with adjective or adverb plus enough. Eso quiere decir que tenemos dos opciones. Pueden tener un adjetivo y enough o un adverbo y enough. Entonces, aquí tenemos my fridge. Fridge, para los que no saben, es refrigerador o nevera. My fridge isn't big. Big, ¿qué es? Para los que no saben, big es un adjetivo, es una característica, big enough. ¿Eso qué quiere decir? Que mi refrigerador no es lo suficientemente grande. O, por ejemplo, el siguiente, I don't go to bed early enough. Eso quiere decir que yo no voy a la cama lo suficientemente temprano como debería hacerlo. ¿Listo? Y vamos con el último, tenemos not enough. Hay que tener cuidado con esa pronunciación, es enough. ¿Listo? Entonces van a tener el not en alguna parte de la oración, tienen enough, y luego van a tener nouns, nuevamente un sustantivo. Y entonces aquí tenemos 3 ejemplos. El primero dice, there is not enough food for everyone. Es decir, no hay la suficiente comida para todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el is y aquí al lado está el not. Perfectamente hubiésemos podido encontrar algo como esto. There isn't enough food for everyone. Y eso no quiere decir que está mal, simplemente el not está aquí aplicando la regla de la contracción. Eso es todo. Aquí con el siguiente vamos. She doesn't have enough money. Porque el not está acá resaltado porque como es una oración en negativo, la negación recordemos que depende o la debe tener siempre el auxiliar. En este caso, el auxiliar es quien toma la negación. Y entonces, luego al verbo y pues tenemos aquí enough money. Eso no quiere decir que no se está cumpliendo la regla. Sí se cumple la regla porque mire, sigue enough, empezamos con el not y sigue con el enough y luego el sustantivo. Ella no tiene el dinero suficiente. Y vamos con el último, dice, we didn't have enough time to go shopping. Entonces, nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para ir a comprar. Nuevamente, aplica lo mismo. Esta oración está en pasado. Entonces, la negación la coge el auxiliar del tiempo gramatical que estén utilizando. En este caso, como es pasado, pues utiliza el did. Y acá vamos con la última, not adjective plus enough. Entonces, vas a tener not, el adjetivo o la característica y por último el enough. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Dice, Jimmy was not old enough. Es decir, que Jimmy no era lo suficientemente viejo. Es decir, dependiendo, por ejemplo, cuando uno va a entrar a las discotecas, solicitan que tú tengas cierta edad. Si no cumples con esa edad, entonces no eres lo suficientemente viejo para ingresar a este sitio. Acá, en el otro, dice Sarah is not tall enough to ride a horse. Es decir, en el sitio en el que Sara está aprendiendo a montar caballo, les requieren cierta estatura mínima para montar el caballo solito. Entonces, como no es lo suficientemente alta, pues no lo puede hacer. Ok, so those are the rules. Entonces, esas eran las reglas que teníamos para que lo tengan claro. And now we go with the activity. So the activity is super easy. So it says, activity time. Oh, I'm sorry, I'm going to delete everything. So it says, classify the following examples according to the rules. Es decir, clasifica los siguientes ejemplos de estos que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 examples. We have only 6 examples. Tenemos solo 6 ejemplos para que pues puedan clasificarlos de acuerdo a las reglas. Entonces recuerden que todas sus reglas deben estar copiadas en su cuaderno para que durante la clase puedan desarrollar las actividades y pues tomen nota de todas las preguntas que tengan para resolverles las dudas en clases. So, I have here the first example. It's too hot. And it says there were too many apples. I don't drink enough water. There was too much information about this topic. Or we don't have enough time to do our homework.
or she doesn't eat enough. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a escribir enfrente cuál es la característica, las reglas, perdón. Las reglas son las que están marcadas anteriormente con azulito, que dice como to plus adjective, o dice too many plus countable nouns, o dice uncountable nouns. Bueno, eso es lo que deben poner, para que lo tengan claro. Si se demoran un poquito, pausen el video y encuentran las diferencias, traten de hacerlo solitos antes de llegar a la respuesta. Okay, so over here, I'm going to show you the answers. Okay, so I have the first one. It says too hot, it's for too plus adjective. The second one, it's too many plus countable nouns. Como yo les decía, tenemos, miren acá, tenemos apples, como estoy siendo puntual en lo que estoy contando, entonces ahí sé que es un objeto contable. Over here we have enough plus noun. ¿Cuál es el sustantivo en este caso? Water. Y mírenlo acá, está antes el enough. Luego vamos con el siguiente. There was too much information about this topic. Si se dan cuenta, miren acá, too much information, ¿qué tipo de palabra es? Eso es lo que deben hacer, identificar el tipo de palabra. Information hace parte de... bueno, aquí, y deben identificar la palabra anterior. Entonces, was es el verbo que está en pasado. Entonces, there was too much, es decir, too much después de un verbo. Miren, was, que es el verbo, y too much. En las reglas lo teníamos marcado como verb plus too much. Así estaba. Y por aquí tenemos, we don't have enough time to do our homework. Entonces tenemos enough, time. Y por acá tenemos, si no lo vieron, mírenlo acá, not. Not enough plus noun. And finally we have verb plus enough. Miren acá, el verbo comer y enough. Okay? Guys, it was a pleasure for me to help you out with this new topic. Please try to write down as many questions as you have so we can easily handle our class. And remember to take notes of every single information that I just gave you. Take care and see you in class, guys. Bye-bye.